Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. Versículo 21. Ese es el mensaje. Pero nosotros esperábamos, dice otra versión, pero nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, y los ojos de ellos fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, te damos gracias por tu palabra siempre es una bendición. Háblanos, ministranos, tócanos. Queremos toda la potencia, toda la plenitud, todo lo conquistado, obtenido en esa cruz, en ese sufrimiento, en ese calvario, en esa muerte y resurrección. Lo queremos, Señor. No queremos vivir con menos, porque es menospreciar lo que tú sufriste y padeciste. Gracias, Jesucristo. Entonces, los discípulos, gente que Jesús se había encontrado en el camino y gente que Jesús había dicho: ven, sígueme. Gente que había creído, gente que había visto, que había experimentado. Ellos esperaban un Mesías, y ellos esperaban un Mesías de una forma muy diferente a la que realmente vino. Pero era gente que le había seguido y que había cambiado su cosmovisión. El objetivo de ellos era: ¿sabes qué? Un día va a venir un libertador que va a vencer a los romanos y nosotros vamos a gobernar con él aquí. Y no estaban tan mal. En la realidad, un día Jesucristo va a venir a esta tierra físicamente como león y va a instaurar juntamente con nosotros, aquellos que le hemos creído, aquellos que le hayamos creído,
un gobierno y vamos a gobernar. Pero antes de esa revelación, antes de ese suceso, había muchas otras cosas en las Escrituras las cuales tenía que pasar el Mesías. Entonces, dicen los rabinos judíos, ¿no? El Mesías ben David y el Mesías ben José, o algo así, no, o sea, salió mal, porque pues como no me la sé bien, bueno, pero para los judíos hay dos Mesías que estaban esperando. Uno que venía a reinar y uno que venía a sufrir. La revelación que ellos no tenían o la iluminación que ellos no tenían era que este mismo Mesías era la misma persona. Y que primero venía como Mesías ben José y después vendría como Mesías ben David, como rey. Entonces, y si me equivoco teológicamente, mira, no me importa. Lo que importa es el mensaje que llegue a tú y a mi corazón. Entonces, estos hombres habían seguido a Jesús y habían visto, con las expectativas que ellos tenían, habían dejado de lado esas expectativas porque, bueno, yo voy a seguir a este hombre y soy capaz de dejar mi vida de pescador o mi vida que yo tengo, porque eran hombres humildes, eran hombres muy normales, pero que dejaron y arriesgaron lo poco que tenían porque creían en ese hombre y lo siguieron. Algunos de ellos nos podemos dar cuenta en las Escrituras que en muchas ocasiones lo seguían por las razones egoístas o equivocadas. Y mira, todos hemos seguido a Jesús por razones equivocadas. Muchos queremos que nos responda a nuestras oraciones, que nos conceda, que nos bendiga. Y eso es parte del camino, de lo que Él tiene, de lo que Él dispone para darnos. Pero la razón correcta por seguir a Jesús es porque Él es el Rey, porque Él es el dueño de todo, porque Él le pertenecíamos y en la rebelión nosotros le entregamos el poder, los derechos, la concesión a Satanás sobre nosotros y aún de aquello que le pertenecía a Él. Pero nosotros, sin pertenecernos a nosotros mismos, le dimos el derecho de nosotros. Él vino y pagó por recomprarnos, por eso se dice redimirnos, nos volvió a comprar, pagando un precio muy alto, dolor, sufrimiento, entregar a su propio Hijo y el Hijo dejar su divinidad y su camino, su lugar con el Padre. Por eso es que le seguimos y por eso es que le adoramos y por eso es que Él es quien es en nuestras vidas, más allá de todas las buenas dádivas. David dijo: bendice mi alma, alma de David, alma mía, alma de Marcos Illingworth, bendice al Señor, al Dios Todopoderoso. Él es quien te da, sacia de bien tu alma. Tiene muchas cosas el Señor en sus manos, en su plenitud, en su abundancia para darnos. Y una de las mejores pruebas de ello es que antes de hacer al hombre, que dicen algunos que es la corona de la creación, porque lo hizo hasta el final como la cereza del pastel, antes de hacer al hombre, preparó todo lo que iba a el hombre tener y sojuzgar y gobernar sobre. Y al hombre lo creó con necesidades, pero antes de esas necesidades creó la provisión abundante y perfecta de todas esas necesidades. Entonces Jesús en sus manos tiene muchas cosas que darnos a ti y a mí, pero seguirlo por nuestros motivos equivocados, aunque es válido, Él lo entiende, Él entiende nuestra condición, pero llega un punto donde la revelación de la potencia, del poder, del amor de Dios es tan grande y nos consume que esas motivaciones, que esas prioridades, que esos deseos nosotros los rendimos a un lado y nos rendimos más a Dios y decimos: aunque no me des eso, aunque venía a buscarte por eso, pero estaba equivocado, hoy me doy cuenta que eres el Dios Todopoderoso. Y así nos vamos
experimentando encuentros con más de su gloria y con más de los deseos genuinos y correctos de corazón. Y ese es el cristianismo, ese es el ser discípulo, es el caminar con Él y constantemente estar siendo expuestos a su realidad y siendo transformados. Porque cuando tú y yo somos expuestos a la gloria de Dios, hay algo en nosotros que es transformado, hay algo que reconoce el poder, la majestad, la majestuosidad y se rinde. Y al momento de rendirse, más de Dios viene a nosotros y nuestras prioridades, nuestros enfoques, nuestras pasiones, nuestros deseos son purificados y ajustados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria y a otro nivel de gloria. Si tu cristianismo, si tu caminar con Dios no está experimentando cada semana, cada día, cada mes, cada cierto periodo un nivel de gloria mayor y experimentar su presencia y sentir la llenura y de repente caminar con Él y sentir una contritación dentro de ti, algo como que te comprime y sentir una tristeza y sentir una necesidad y entrar en una crisis y volver a encontrarte con Él y rendirte y volver a sentir su majestad y su presencia. Y si no es ese proceso, entonces algo no está pasando correcto en tu caminar con Dios. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Es irnos ensanchando, irnos revelando más de Él, irnos moldeando, irnos mostrando. Sí, es que sí te quiero bendecir, pero es de esta forma. No, ese es el objetivo. Esto es la bendición. Esta es mi provisión para ti. Suelta eso que tienes en la mano porque yo tengo para darte algo más. Ese es el caminar del creyente, del discípulo, del seguidor de Jesucristo. No entro ni siquiera al mensaje, ya van 12 minutos. Pero verdaderamente estos hombres pues le creyeron, dejaron lo que tenían y tenían esta expectativa, pues nosotros vamos a reinar con Él. Y en el camino se dieron cuenta de que hacía las cosas muy diferentes y como que no tenía mucha prioridad de derrocar a los romanos. Pero sin embargo empezaron a ver que multiplicaba los panes y que hacía milagros y que sanaba y que el reino de los cielos era predicado, que los ciegos veían, los sordos oían, los cojos caminaban y el evangelio del reino de Dios es predicado. Y esas son las paréntesis, ni teológico, pero sí tal vez doctrinal. ¿Cómo puedo saber que esto es un mover de Dios? ¿No? En una ocasión, Juan el Bautista, que era el primo, que había crecido con él, que sabía, que le tocó estar bautizando, y Jesús vino y se bautizó en el Jordán, y Juan lo bautizó, y escuchó la voz: este es mi hijo amado en quien me complazco, a él escuchad. En su humanidad, en tu humanidad y mi humanidad tenemos momentos de duda, como estos hombres en el camino de Maús, como Juan. Y Juan le manda a decir, después cuando pues, las cosas, sí es el Hijo de Dios, pero las cosas no están sucediendo como se supone que deberían de estar sucediendo, si fuera el Hijo de Dios. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Verdaderamente eres el Hijo de Dios? Y le dice, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Juan dice, y Jesús le dice, a ver, yo quiero que tú regreses. A veces Jesús no contesta directamente, sino te dice, mira, los enfermos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen, a los cautivos se les abren las puertas del cautiverio, la gente es libertada, y el evangelio del reino es predicado. ¿Necesitas otra respuesta más? ¿Cómo puedes saber si esa congregación, si esa doctrina, si ese grupo de creyentes o si esa denominación es un mover genuino de Dios? Ahí puede haber cosas que no entiendas, puede haber cosas que no apruebes. Pero si tiene las doctrinas básicas de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que vino en carne,
de que llevó tus y mis pecados, de que murió y al tercer día fue resucitado, de que vive y fue ascendido y va a volver a venir, independientemente de cuál sea el tiempo de su venida, de cuál sea el tiempo de nuestro encuentro con Él. Pero si esas son las doctrinas básicas, y eso el moverlo tiene, y además tiene que los enfermos son sanados y la gente, los que se estaban divorciando, ese matrimonio ya está funcionando bien, hay milagros en el nombre de Jesucristo de Nazaret, del Hijo de Dios, y él se está predicando que algo cristocéntrico. Entonces ese es un mover de Dios. Pero bueno, prosigamos. Entonces estos hombres se dan cuenta de que pues, no va mucho hacia lo que ellos esperaban, pero Dios, Jesús, empieza a hacer cosas muy padres. Y alimenta a 5,000 y en otra alimenta a otros tantos, y con 5 panes y con 2 peces, y sana aquí, y endemoniados son liberados, y empiezan a ver, y calman la tormenta, y parece que se ahogan, y él se despierta y calla, porque tienen poca fe, y luego uno camina en el agua. Entonces ellos empiezan a experimentar una transformación, y dicen, pues no es lo que esperábamos, pero está padre. Y de repente, en ese caminar, cuando dicen, bueno, pues tal vez no con los romanos, pero mira, con Jesús tenemos todo lo que necesitamos y pues estamos haciendo algo altruista, la gente es sanada, la gente es libertada, se predica el evangelio, wow, pues está bien. No es lo que quería, no es lo que yo consideraba, pero bueno, me reajusto para con Dios, para agradarle y vamos a darle a esto. Y entonces Jesús empieza a decir, ¿saben qué? Esto no va a durar mucho tiempo, yo tengo que sufrir y padecer y voy a ser crucificado y esto me van a hacer y me van a entregar. Entonces uno de ellos, el más líder de todos, aunque todos eran unos líderes, oye, que no te vaya a pasar esto. Pero los otros estaban igual. Los otros cada uno estaba jalando agua para su molino, ¿no? Oye, mamá, ve a ver si intercedes por nosotros, porque ya no va a estar, tenemos que garantizarnos que nuestros 2 lugares estén cerquita de él. O sea, todos estaban igualitos. Y total, Jesús en sus prioridades ya no estaba los bienes que estaba haciendo, aunque estaba haciendo bienes a la humanidad, aunque estaba bendiciendo y decía que él tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor y sabía que necesitaban pastor y sabía que necesitaban hombres y mujeres llenos del poder de Dios, sujetados al señorío de Jesucristo, rompiendo las obras del diablo, porque a eso vino Jesús, para destruir las obras del diablo, que son robar, matar, destruir, engañar, que son traer un yugo de atadura y de opresión, trayendo enfermedad, trayendo esclavitud, robando las cosas. Y él sabía que si no estaba el poder de Dios en un hombre, en hombres, nosotros íbamos la humanidad padece, porque somos espirituales y si no tenemos el poder de Dios, estamos desprotegidos ante los poderes del enemigo. Y antes de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios no estaba sobre ninguna carne. Entonces él los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión y sabía que esa era una buena obra, pero en las prioridades celestiales de la agenda divina había algo más grande todavía. Y su plan al final es que no van a dejar de predicar, no van a dejar de ir a hacer esto, pero ahora yo les paso la estafeta para esto, pero no para que se queden aquí cómodos y qué padre, ¡ay, Jesús es el bueno! Y lo disfruten, sino para que ustedes vayan, tengan el reto y lo hagan. Pero yo, Jesús, diciendo, me voy a encargar de algo mayor, superior. Y él cumple la escritura, es el Mesías, es entregado, es apresado, crucificado, lleva todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados, toda nuestra maldición, toda nuestra pobreza, toda nuestra iniquidad, todas nuestras rebeldías, nuestra desobediencia, todo el odio, todo el rencor, todo el castigo. Y muere solo, un hombre que hacía bien, que nunca pecó,
Y este fue un shock para los discípulos, que creían en él, que vieron a ser un hombre con poder, con el poder de Dios, porque no habían visto, no ha habido nadie en la historia como Jesús, pero antes ni siquiera había habido un profeta en ellos, porque tenían 400 años sin que Dios hablara. Y de repente ven al hombre más ungido sobre la faz de la tierra. Imagínate el shock. Y total, que días después de ese suceso, de ese shock, pero ¿cómo puede ser si yo dejé mi pesca, si yo dejé mi trabajo, si yo dejé mi medicina, si yo dejé todo lo que yo era por seguir a este hombre? No puede ser que todo se esté cayendo, se esté derrumbando. ¿Has sentido algún momento, alguna vez, donde tú has creído a Dios y parece que todo se derrumba? Y no tiene sentido, verdaderamente lo que vi es verdad, pero nada está funcionando. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y yo hice una confesión de fe, no solo de palabras, sino de corazón, y ha habido un cambio y todo parece que va peor. Los procesos de Dios. Y yo sé que sí lo has sentido, yo lo he sentido. Tal vez contaré mi testimonio en otra ocasión, en otra oportunidad, pero puedo decirte que hace muy poco, de esas veces que tú reajustas y rectificas y reacomodas, y dices, Señor, esto es por lo que estaba mal, y perdóname, y abre una puerta, y Dios parece que abre una puerta. Señor, yo creo, oro, ayuno, persevero, y parece que vas a entrar, y todo tu día, todo tu operar, todo tu presente y futuro dependen de eso que Dios está abriendo y que parece que Dios lo está abriendo, y de repente un día con una simple llamada todo se derrumba. Pero Señor, pero si yo creí en ti, y tal vez tú has estado ahí, y a estos hombres se les había derrumbado la vida, no tenían nada más. Y ahora eran conocidos como seguidores de aquel que había sido crucificado. No solo lo que tenían lo habían perdido, sino ahora estaba en jeopardy, en peligro, todo. Pero aparte perder a aquel que sabías que tenía el poder de Dios, que te hizo, te puso de él en ti, te hizo creer en ti y hizo que tú fueras y sanaras y que los demonios se sujetaran a ti y todo. Era un shock. Y entonces, ni siquiera he entrado al tema. Entonces, están estos dos que se van como caminando de aquí a la zona hotelera, ¿no? Y, bueno, de la entrada de la zona hotelera al Cocobongo o a toda esa zona, ¿no? Es una distancia. Caminando van a ser 2 horas, ¿no? Y en ese camino, cuando van en esa tristeza, discípulos de Jesús, no de los 12, pero eran seguidores, creyentes, empiezan a platicar del tema y Jesús se les aparece. Pero ellos no se dan cuenta porque a veces Dios hace esto, cega nuestro entendimiento, pone un velo. Y por eso al orar, el Señor quita todo velo, quita toda cosa que yo no. Hay una alabanza muy conocida: yo quiero verte, abre mis ojos, oh Cristo. Porque ellos estaban con Jesús pero no lo vieron hasta que oró y bendijo los alimentos. Y dijo, esto yo ya lo había vivido antes. Pero espérate, pues ¿no te acuerdas que nuestro corazón ardía? Pero pues no nos dimos cuenta, ¿no? Mi corazón ardía y wow, qué buena plática, pero no me di cuenta que era Jesús. Podrá ser que hay áreas de tu vida donde tú ves y sabes que estás en los brazos de Jesús, pero no te has dado cuenta. Total que van caminando y ellos van externando, y este es el punto medular. Necesito tu atención. Y le van contando, tú no sabes lo que ha pasado, y mira, se brota nuestra condición humana. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, pero tenemos una condición humana. Y es necesario que constantemente estemos renovando
esa condición y estemos exponiéndonos a la presencia de Dios para que la condición humana no sea lo que nos el vehículo o la forma en la que nosotros operemos, sino seamos expuestos al poder de Dios y el Espíritu de Dios sea lo que ordene y lo que gobierne, y la plenitud de la libertad y de la ejecución de Dios sea en ti y en mí, ordenando sobre nuestras condiciones, sobre nuestra mente, sobre nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad y sobre nuestros pensamientos, pero además sobre nuestra carne, sobre nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras reacciones, nuestros gustos. Total, que estos hombres llegan al punto en el versículo 22, 23, 21. Pero nosotros creíamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, nuestras expectativas y nuestro presupuesto de los hechos, nuestra interpretación de los hechos, qué lectura le damos a lo que acontece, va a regir y a limitar lo que nosotros experimentamos. Si nosotros, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción trayendo cautivo todo pensamiento a Cristo. Ellos habían visto, ¿sabes qué? Natural. Habían caminado con Jesús, lo habían visto, habían creído, pero todavía seguían operando en lo natural. Y tú y yo no vamos a ver la plenitud de Dios si no operamos en lo espiritual, en lo sobrenatural, en el poder. La palabra de Dios dice que con su palabra Él creó todo lo que existe, que las cosas que se ven fueron creadas de las que no se veían por el poder de su palabra. Nosotros nos es necesario alinear nuestros pensamientos y nuestras palabras, nuestras confesiones a la palabra de Dios, para que no demos una lectura según nuestras emociones y nuestra mente, sino según el poder de la palabra de Dios, que dice que no hay cosa imposible para Dios. Para aquellos que creen a Dios todas las cosas son posibles. Aún de los muertos Dios puede levantar. Pero si tú dices, es que la economía está difícil y no hay empleo y no hay labor y no hay forma, y eso tal vez es una realidad natural de las leyes naturales, pero además tú le añades el ponerte de acuerdo tú con eso, y le añades tu confesión. Pero dices, pero que sea la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios está aquí y dice que caerán 1000 a un lado tuyo y 10,000 del otro lado, pero que tú estarías de pie, que aunque la tierra padezca, tú vas a florecer. Que si tú haces lo que Dios te ha llamado a hacer, si tú cumples esa parte del pacto y te esfuerzas y le crees y oras en el Espíritu y permites y operas en el Espíritu y permites que el Espíritu de Dios sea en ti, las cosas van a florecer y van a funcionar para ti, porque eso es lo que Él mandó. Dice, fructifíquense y sojuzguen la tierra. ¿Qué es? Tú vas a marcar qué es lo que estos animales van a hacer. Tú vas a marcar obviamente en agreement, en acuerdo conmigo, qué es lo que vas a obtener, cuáles son los resultados que vas a obtener. Pero nosotros creíamos, y entonces ellos se rindieron muy fácil. O tal vez fue muy difícil. Tal vez lo que tú y yo hemos pasado es muy difícil realmente, y hemos creído por un periodo de tiempo. Pero donde estamos, nosotros creíamos que Dios iba a hacer algo. Al final de la historia vemos que Dios hace algo, que Dios verdaderamente, porque dicen, pero hoy ya es el tercer día, o sea, ya, mira, pudo haber pasado algo, pero ya no pasó. Y estamos tristes. Déjame decirte, hay otro pasaje donde dice Jesús vendrá a la tierra, o Jesús actuará
pero hallará fe. Eso está en los evangelios. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, a fin de cuentas, Dios te va a responder esa oración. Dios va a hacer su voluntad contigo o a pesar de ti. Pero cuando Él responda, lo que va a hallar en ti ¿habrá sido fe o habrá sido esa incredulidad de nosotros creíamos, pero nosotros creíamos que Él era quien nos iba a redimir? Si hoy tú te sientes, yo creía que Dios iba a hacer esto en mi matrimonio, yo creía que Dios iba a hacer esto en mi negocio, en mi trabajo, en algún área de mi vida, de mi físico, de mi cuerpo, yo creí que Dios me iba a sanar, pero ¿sabes qué? He esperado, he creído, he orado, ayunado y no ha pasado. Y ya dejé eso. Me apoyo más o creo más en la medicina o en mi propio esfuerzo o en echarle muchas ganas, en que tenga suerte. Hay muchas razones por las que a veces no podemos o no vemos la respuesta. A veces estamos queriendo hacerlo con Dios, pero no nos ponemos de todo en acuerdo con Él. A veces no obedecemos su palabra. Pero a veces son los tiempos de Dios y las formas y las cosas que Dios tiene que quitar de los tronos de nuestro corazón. Hay que quitar falsas divinidades, cosas que tenemos ahí, que vemos que están usurpando el lugar de nuestro Dios, pero no nos damos cuenta, pero Él sí lo ve. Cosas en las que ponemos nuestra confianza. Y tal vez la respuesta, el tiempo ha sido duro, la respuesta ha tardado y tú dices, pero nosotros creíamos. Al final de cuentas, nosotros leemos la historia y nos damos cuenta que nos podemos identificar mucho con ellos, pero que la bondad de Dios no depende. La obra de Dios, Dios libertando, liberando, haciendo portentosas obras, no depende de mi capacidad de creer. Bendito porque Dios dice, haz crecer tu fe. Y quiero que desarrolles tu fe. Más, lo que he determinado hacer en tu vida, aún a pesar de ti lo voy a hacer. Te voy a pedir cuentas de cuánta fe hay. Te voy a pedir cuentas porque yo voy a buscar extender tu corazón, extender tu creer, fortalecerte, fortalecer tu carácter. Pero yo voy a hacer la obra. ¿Tú crees que, porque no creyeron, entonces no voy a resucitar para que sufran los canallas? No. Dios de todos modos va a hacer algo. Dios va a hacer, dice Filipenses 1:6, y el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios lo va a hacer. Pero es mucho mejor llevar el proceso creyendo, esperando, agradando su corazón en fe, de decir, mira, ellos no lo ven, pero creen. Ellos no lo ven, pero creen. Ellos no lo ven, pero creen. Eso me agrada, eso alegra mi corazón. Pero nosotros creíamos. A veces falsas expectativas, falsos tiempos, caprichos, cosas en el corazón. Señor, yo oro. Hay mucho más que decir, pero yo oro que en esta hora, en este tiempo, las personas que estén oyendo este mensaje, gente al sonido de mi voz, Señor, Espíritu Santo, tú libera y liberta. Cualquier decepción de lo que nosotros creíamos que tú podías hacer, y que hemos visto que el diablo nos ha zarandeado de un lado a otro y se ha burlado y se ha aprovechado y nos sentimos heridos y hemos endurecido nuestro corazón y ahora somos incrédulos o somos ingratos o tenemos rencor en contra tuya. En esta hora, al sonido de mi voz, que todo corazón se rinda a los pies de Jesucristo, confesando toda incredulidad y confesando todo rencor y rindiendo y diciendo, Señor, perdóname por ser incrédulo, perdóname por dudar de que lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que será en mi vida.
Perdóname porque por incrédulo le he permitido al diablo que me robe, Señor. He postergado, he rechazado, he perdido milagros, he perdido obra de Dios. Hoy me levanto en fe en el nombre de Jesús. Nunca más permitirle al diablo que robe lo que tú en tus manos tienes para mí, y no lo tienes en tus manos nada más sentadito y bonito. Lo conquistaste, lo sufriste en una cruz para dármelo. Y sería un desperdicio que yo no lo tome y lo reciba. Pero si yo no creo, pero si yo soy duro de corazón, pero si yo no perdono, pero si yo tengo rencor en contra tuya o amargura, entonces no puedo recibir las buenas dádivas de tu reino. Hoy no quiero ser de aquellos que dicen, pero yo creía que Dios iba a hacer esto. Yo creo que Dios va en su tiempo perfecto a liberarme, a restaurarme. Lo que dice la palabra de Dios, eso se va a cumplir en mí. Dice que yo voy a fructificar, que soy cabeza, que no soy cola, que voy a dar prestado, no que voy a estar pidiendo prestado. Que no seré mendigo, sino yo fructificaré, mi rama reverdecerá. Que vas a abrir aún donde no se ve camino. Tú abres camino donde no lo hay. Abres un río de agua fresca, pura, donde habían desiertos, y que los desiertos empiezan a convertirse en bosques. No es una confesión positiva, sino es alinearnos, ponernos de acuerdo con tu palabra, con lo que a ti te costó en esa cruz, que ya conquistaste por tu pueblo, Señor. Número uno, que tu voluntad se haga, que tu reino se establezca, que tú seas el principio y el fin de mi vida, que estés en el trono de mi corazón. Pero estando así, caminando, deseando tu reino y agradarte y conocerte y darte a conocer y tomar de tu mano, caminar, entonces poder recibir todas las provisiones, todos los milagros. No hablo de un estatus de vida, no hablo de lujos, hablo de que cada necesidad es saciada conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa en qué nivel social o qué logros tú nos lleves a hacer, pero cada necesidad de cada familia sea saciada, sea provista, que podamos ver tus victorias en cada área de nuestra vida, que podamos ver la mano de Dios cada día en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestras necesidades siendo saciadas, en la provisión, en la victoria, en laboral, en el avance, en la protección, en el transporte, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestros vecinos, ver la gloria de Dios, la presencia de Dios manifiesta de lo que tú conseguiste en esa cruz, Señor, y que ya no seamos más. Pero yo creía, si no es yo creo y yo veo la mano de Dios mucho más allá, mucho más abundantemente de lo que pido, entiendo o creo. Yo veo que el Dios Altísimo tiene un compromiso con Él mismo, con su palabra, murió y resucitó y va a traer a cumplimiento todas sus palabras. Pero va a llevar a buen puerto a mí que he confiado mi vida, porque Él dijo que iba al cielo a prepararme una morada, que si no hubiera un lugar para mí, Él me lo diría, pero hay un lugar para mí, y por la eternidad estaré sin lágrimas, sin dolor, pero en el camino, mientras tengo el Espíritu Santo, que es un regalo grandísimo, para enfrentar y que me enseñe todas las cosas y salir avante de cada cosa. Yo oro que fortalezcas el hombre interior, Señor, de cada persona al sonido de mi voz, y que ellos reciban la fuerza y la fortaleza para no ser de aquellos que no creen, sino ser verdaderamente creyentes y discípulos de Jesucristo, de aquellos que dicen, espero tu palabra, no importa lo que se ve, yo voy a sojuzgar, voy a hablarle a las cosas sometido al señorío de Jesucristo, no haciendo mis caprichos, no una declaración positiva o egoísta, pero sometido a ti, en rendición a tu voluntad, teniéndote en el trono de mi corazón. Entonces volver al mandamiento número 1 es: somete y sojuzga la tierra, haz que la tierra haga lo que tú digas que haga, conforme a lo que agrada a mi corazón. Señor, queremos poner tus palabras, pero también en este momento, Señor, si hay opresión, si hay áreas detenidas, es imposible
poner por obra tus palabras cuando estamos atados, cuando estamos imposibilitados, cuando estamos con las piernas rotas o imposibles de pararnos. Yo oro que tú sanes, que tú sostengas, que tú libertes, que tú hagas tu obra libertadora poderosa para que entonces estas personas y yo podamos, recibir tu milagro, recibir la obra en nuestras vidas y entonces poner por obra lo que tú nos has mandado y nos comandas hacer, y que vivamos tus mandatos, tus mandamientos, tus ordenanzas, pero sobre todo que vivamos una vida que agrade tu corazón, porque esa es la ley y los profetas. Si nosotros buscamos agradar tu corazón, toda la ley por default, por automático cae. Gracias, Espíritu Santo, por tu libertad, en el nombre de Jesús.